las bondades de este día. Oh, guárdame y que tus potentes alas sean por siempre la defensa mía. De cuántas faltas hoy he cometido, contigo, con el prójimo y conmigo. Perdóname, mi Dios, por tu Hijo amado, y haz que mi sueño pueda ser tranquilo. Enséñame a vivir que no me espante la tumba más que el lecho del reposo. Enséñame a morir para que pueda el día del juicio despertar glorioso y pueda reposar en ti mi vida. Mis párpados los cierren dulce sueño, un sueño en que vigor puedas. Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Saludamos a todos los que están en sintonía en esta mañana de día viernes ya, un viernes muy lluvioso. Amén. Y gracias al Señor por este nuevo día. Saludamos a nuestro hermano Toño Fícar. Dios le bendiga, hermano Toño. También a Ericto Leal Rosales desde Futrono, dice nuestro hermano que nos está viendo. Dios le bendiga, hermano Ericto. A nuestro hermano Manuel Cárdenas, a nuestro amigo Germán Reyes también allá desde el otro día me escribió ahí de el lugar donde él vive, amén. Y también a María Magdalena González Urrea, nuestra hermana Laura Sáez, ¿sí? Desde la séptima región. Bueno, estamos con lluvia todavía, ya un poquito menos de agua ya, pero gracias al Señor por el agua y bueno, Dios tenga compasión de aquellos que sufren, ¿cierto? Producto de estas lluvias. Así que bueno, hoy nos corresponde el capítulo 4, realmente hoy día no había programa, pero puesto que ayer no pudimos transmitir por la noche en el lugar de Renca, estamos cumpliendo, ¿cierto? Con el día de ayer. Así que le invito a abrir sus escrituras, el capítulo 4 del libro de Hechos. Vamos a continuar aquí la lectura y la exhortación de esta palabra. Bien, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Capítulo 4 de Hechos. Dice en el nombre del Señor Jesús, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Recuerde que se había producido la sanidad del cojo. Esto había traído mucha gente. Bueno, aquí dice un número aproximado, como 5,000, de los que se convirtieron, por supuesto. Y los sacerdotes que eran los perseguidores, ¿cierto? De esta fe, para ellos una nueva fe que se había levantado, ¿verdad? Una nueva doctrina extraña para ellos. Y lo peor, que esta doctrina está sustentada en Cristo Jesús, el que habían ellos matado, crucificado en la cruz.
Para los discípulos había resucitado, para ellos no. Amén. Entonces aquí se levanta San Javier. Muchas gracias de la relación del Maule. Gracias, hermano, amigo Germán Reyes. Se había levantado una gran persecución, porque recuerde que los sacerdotes, los fariseos, y gran parte del pueblo no creyó a Jesús. Recordemos los dos primeros discursos que Pablo hace, ¿cierto? El de capítulo 3 y el del capítulo 2, donde les da a ellos le da a ellos la responsabilidad, ¿verdad?, de haber matado al Señor. Y así fue, porque ellos consistieron en la muerte de Cristo junto con los romanos, ¿cierto?, junto con todos los que se reunieron. Entonces, cuando ellos se sintieron redarguidos por estas cosas, preguntaron qué harían. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, estos hombres fueron puestos en la cárcel después de la sanidad del cojo, y ahora se juntaron, ¿cierto? Porque era muy tarde, se juntaron los gobernantes y los mandaron a buscar y les hacen esta pregunta: ¿con qué potestad, o sea, con qué poder, con qué autoridad, o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Qué? La sanidad del cojo, que está en el capítulo 3. Entonces, hermanos amados, amén. Dios le bendiga, hermano Manuel Cárdenas. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Fíjese una cosa, que hay un detalle importante que nosotros podíamos atesorar. Este Pedro, al cual se le interroga, no es el mismo Pedro. No estoy diciendo que es otro Pedro, no, es el mismo Pedro que lo negó. ¿Se acuerdan? Cuando el gallo cantó, lo negó 3 veces. Pero ahora, este mismo Pedro está confesando al Señor. Y aquí tenemos una masa. Aquí no es una mujer el que le está diciendo que tú eres uno de ellos. No, aquí están los gobernantes, están todos los sacerdotes. Aquí hay una masa de gente delante de Pedro. Y Pedro dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Y ahí está la diferencia. Que ya Pedro no estaba solo. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio, el beneficio es una sanidad, hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Nuevamente les atribuye a ellos la responsabilidad. Dios bendiga a nuestra hermana Sandra Nayaret Banda González. Amén. Nuevamente le endosa la responsabilidad de la muerte de Jesús. Pero ahora agrega algo: la resurrección. Ciertamente los judíos sí creían en la resurrección de los muertos, sobre todo los fariseos. Los filósofos, los griegos, no creen en la resurrección de los muertos. Ellos dicen: después de esta vida no hay otra. Pero sí, el pueblo de Israel, la enseñanza puntual de este pueblo es acerca de la muerte y de la resurrección. No se niega la muerte, pero tampoco se niega la resurrección. Por tanto, Pedro les dice: a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia, o sea, por Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto está en Salmo 118, 22. Y recuerde que el mismo Jesús le citó esta escritura diciéndole: la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza de ángulo. Ahora Pedro le agrega algo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No dice en quién, en qué. No hay otro método de salvación
no hay otro camino, no hay otra esperanza, no hay otra puerta. Es claro, hermanos amados, el apóstol Pedro, lo que él le dice a esta casta religiosa. ¿Mm? Entonces, viendo, escuche, el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, no es que ellos no supieran leer ni escribir, estos hombres no eran de la casta de los sacerdotes, que eran los estudiosos de la palabra, eso quiere decir, los que eh, dominaban la escritura, por decirlo así. ¿Mm? No eran hombres totalmente ignorantes, eran ignorantes en cuanto al conocimiento de toda la ley, de Moisés y todas estas cosas. ¿Me ven? Es como decir, yo al lado de un abogado soy ignorante, porque los abogados se conocen todas las leyes. ¿Mm? Entonces, hermanos, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, el poder con que predicaban, con que hablaban, con la seguridad, porque de nuevo es una seguridad, es un poder. ¿Mm? ¿Qué dijeron? Y viendo que eran hombres sin letra y de lujo, se maravillaban, se asombraban. ¿Ah? Y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Se acuerda de lo que está en el libro de Romanos, cuando el apóstol Pablo dice que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo que no es para deshacer lo que es? ¿Mm? Ahí se está cumpliendo. Aquí hay dos hombres que son del vulgo, ¿ah? No ha estudiado en letras, pero sin embargo le están hablando de las escrituras a estos hombres que tenían el poder y la autoridad de enseñar, la capacidad, supuestamente, de enseñar. Entonces, ellos estaban maravillados. Y viendo también al hombre que había sido sanado, que estaban en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Aquí habían dos testimonios que eran potentes, hermanos amados, que eran ellos no sabiendo letra, le estaban hablando de ellos, de las leyes, ¿verdad?, de Dios, y el cojo que había sido, perdón, el hombre que había sido cojo. Entonces estas dos verdades eran irrefutables. Aquí podríamos pensar que entonces los sacerdotes dijeron, ya sí, tiene razón, los vamos a convertir al Señor. No, no, mire, escuche. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, ya, lo sacaron y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria, a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Hasta ahí vamos bien. Están reconociendo de que estos hombres habían hecho una señal. Claro, nosotros sabemos que el poder de Dios en ellos, no ellos, el poder de Dios en ellos. Sin embargo, escuchen, mire la maldad que había en sus corazones. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslo. Amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y llamándoles, les intimaron. O sea, lo quisieron asustar, ¿cierto? Ahí amenazándolos para que no predicasen más. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Fíjese que les dolía a estos hombres, hermanos, el nombre de Jesús. Les pesaba a como hoy día muchos religiosos todavía les pesa. E invocan otros nombres o invocan títulos sabiendo que la escritura es clara. Donde se hacen bautismos en los títulos de Dios y no en el nombre, no invocando el nombre. Pero la historia del libro de los Hechos a nosotros nos impulsa a invocar este nombre, que es por sobre todo nombre. Dios bendiga a nuestra hermana Magdalena Sáez. Y llamándole les intimaron, verso 18, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Más Pedro y Juan, aquí ve usted el cambio, pues, la transformación. Amén. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios. Aquí les dijeron a ellos, ustedes juzguen. ¿Es justo obedecerle a ustedes
o a Dios. Ellos eran religiosos. ¿Y qué proclama la religiosidad? Que hay que obedecer a Dios, que hay que sujetarse a Dios. Entonces lo pusieron entre la espada y la pared. Juzgad, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar decir de decir lo que hemos visto y oído. Porque si usted conoce una verdad y no la proclama, pasa a ser mentiroso o pasa a ser cómplice de qué? De la mentira. Aquí hay dos extremos. Verdad, mentira. Y aquí hay una gran verdad. Jesús fue crucificado y es una verdad. Y murió, es una verdad. Pero también es una verdad que Jesús resucitó al tercer día. Nosotros como iglesia reconocemos que Jesús fue muerto, ¿sí? Que fue atormentado ahí por los romanos, ¿verdad? El escarnio que se le hizo, eso lo reconocemos. Y que entregó el Espíritu, lo reconocemos como cristianos. Que fue sepultado, lo reconocemos. Pero aquí está lo que no podemos callar, que Jesús resucitó al tercer día y que se presentó, dice la Escritura, con pruebas indubitables. Sin embargo, los sacerdotes, los fariseos, no fueron capaces de reconocer esta gran verdad. Que estos hombres que eran de letra, sin letra, perdón, del vulgo, del pueblo nomás, ¿m? Y el hombre que había sido cojo de nacimiento, porque a este hombre lo llevaban y lo instalaban ahí en la puerta del templo para que pidiese limosna, ellos no fueron capaces de reconocer esa gran verdad. La reconocieron para sí, pero no la dieron a conocer públicamente. Por eso los tomaron, los amenazaron, ¿ah? Y les advirtieron que no predicasen a hombre alguno en este nombre. O sea, que no propagaran la doctrina de Cristo. Entonces Pedro le dijo, juzguen ustedes, si es menester obedecerles a ustedes como hombre o a Dios, que nos puso, ¿cierto?, el ir y predicar, y nosotros somos testigos de estas cosas. Porque recuerde que Pedro y Juan estuvo ahí a los pies de la cruz, lo dice la Escritura. Pedro lo negó y huyó. Y luego, a los 8 días de resucitado, estando ellos encerrados, Jesús se les puso en medio. Por tanto, ellos tenían pruebas. Tenían pruebas. No era una cosa que a ellos le habían contado, hermano. Pedro y Juan y Jacobo fueron los que estuvieron en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró. Entonces había muchas pruebas que ellos no podían negar. Ciertamente, Pedro cuando no tenía el Espíritu Santo, Juan cuando no tenía el Espíritu Santo, ciertamente rehuyeron a esto. Pero recuerde que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, una persona que es llena del Espíritu Santo difícilmente va a redarguir, va a rehuir a lo que Dios le ha ordenado, a lo que Dios le ha impuesto. Y estos hombres están cumpliendo y están obedeciendo. Y luego dice Pedro, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es lógico. ¿Cómo vamos a negar una verdad? Si ellos se fueron partícipes de todo. Entonces no podían negarla. Si la negaban, pasaban a ser mentirosos. Amén. Luego dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios. Por eso, por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Aquí ya revela la edad de este hombre. Voy a volver a leer de nuevo. Entonces ellos les amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarle. No había de qué hacer juicio. Era una sanidad, no había nada malo. ¿Amén? Entonces, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años.
Primer milagro, primera señal que Dios hace por mano de los apóstoles, luego de haber recibido el Espíritu Santo, para que ellos diesen testimonio, avalado, ¿cierto? ¿Por qué? Por ese milagro, por esa señal. Sí, porque ahí la Escritura nos habla de que Dios con prodigios y señales, ¿cierto? Los acompañaba a los apóstoles, nunca los dejó solos, siempre confirmó su palabra. Porque Dios no es mentiroso, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es Dios. Entonces debemos entender, hermanos amados, ¿verdad? Que estos hombres que Dios levantó y que los llenó con su Espíritu Santo, debían cumplir esta misión de propagar el Evangelio, primeramente en Jerusalén, y esto es lo que está haciendo Pedro, Juan y todos los demás, Jacobo y todos los demás hombres que fueron apartados para la predicación del Evangelio. Entonces, concluimos con esto, hermanos amados, que es un detalle muy importante, la predicación del nombre. Como dije antes, muchas religiones lo niegan, ponen otros nombres, otros títulos por delante. Acá, en el español, el nombre de Jesús, Yeshua, en el nombre hebreo, ya. Muchos lo niegan hoy día. Como dije antes, bautizando a gente, ¿cierto? Que quizás en su corazón realmente siente, ¿verdad? La necesidad de Dios, pero estos falsos enseñadores los desvían por otro camino. A lo mejor ellos ni siquiera entienden, o otros, ¿verdad? Por hacer lucro, ¿verdad? Con el Evangelio, los desvían para que estos hombres no sean seguidores de Dios, sino sean prosélitos de hombre. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado, hermanos amados. El bautismo, claramente la doctrina de bautismo, dice la Escritura, primeramente es el nombre de Jesús. Y aunque muchos podrían contrarrestar lo que dice Mateo 28 y 19, que es un texto polémico, porque hay dos corrientes aquí en cuanto a lo que es el bautismo. Dicen que debe bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ninguno de los apóstoles, hermanos amados, bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en los títulos de Dios. Todos bautizaron, los bautismos que aparecen en la historia de la iglesia, en toda la historia de la iglesia, fueron hechos en el nombre de Jesús. Entonces yo no veo razón de que esta gente que muchas veces estudia teología aún siga persistiendo en el bautismo, ¿cierto?, en los títulos, y no en el nombre de Jesús. No exaltar el nombre de Jesús sería un engaño, sería una mentira, sería una contradicción. Es como cuando tomamos los textos que Pablo dice que no por obras para que nadie se gloríe, y Santiago dice que hay que hacer obras, porque la fe sin obra es muerta. Hay que interpretar bien la Escritura, hermanos amados, y pedirle a Dios el entendimiento para no caer en el error. Pero claramente aquí hemos analizado 2 veces ya, o 3 veces casi, el libro de los Hechos de los Apóstoles, y no encontramos ningún bautismo hecho en los títulos. ¿Se equivocó Jesús? ¿Fue mal maestro? ¿O fue mal discípulo Pedro? No, ninguna de las dos. Lo que pasa es que Padre nunca ha sido nombre, Hijo tampoco y Espíritu Santo tampoco. Cuando estamos hablando, ¿cierto?, del bautismo en el nombre de Jesús, es el nombre revelado por Dios, ¿cierto? Si usted lee Mateo, el ángel le dijo a María, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará su pueblo de sus pecados, a José. Y a María también se le fue revelado el nombre. Entonces no hay ninguna contradicción. El nombre de perdón de pecado es Jesús. Si usted no está bautizado en ese nombre, quiero decirle que está mal bautizado, porque no se ha invocado el nombre de Jesús en usted. Dios bendiga a nuestra hermana María Jovita Rojas. Amén. No se ha invocado el nombre de Jesús en usted. Entonces no podemos contradecir la Escritura, porque aquí podríamos preguntar lo mismo que Pedro les dijo a los fariseos: escogen ustedes si es menester obedecerle a ustedes antes que Dios.
Busquen ustedes. ¿Mm? Entonces, hermanos, no podemos ir contra la Escritura. La Escritura dice que el bautismo es en el nombre de Jesús y que todos los bautismos practicados eran en el nombre de Jesús y no hay más. Y no hay más. Amén. No podemos ir contra esa verdad irrefutable, así como los fariseos que se arriesgaron a ir contra esta verdad, amenazando a los apóstoles, ¿cierto? Para que no predicasen el nombre de Jesús, ¿verdad? Intimándolos. Y sin embargo, después que ellos fueron puestos en libertad, siguieron predicando este nombre que es por sobre todo nombre. Lea la Escritura, hermanos, amén. No hay contradicción. Solamente tenemos que seguir la línea de la palabra de Dios. Amén. Que el Señor Jesús le bendiga en esta mañana. No se olvide de compartir el video. Estamos también en YouTube, como José Manuel Pérez Ceballos. No se olvide de darle like al video y así nos apoya para seguir predicando el Evangelio. Nosotros no estamos pidiendo dinero, pero sí le pedimos la ayuda en ese sentido. Usted le dé like a cada video y también comparta el canal de YouTube, se suscriba y nos siga apoyando de esa manera para así poder seguir proyectando la predicación del Evangelio. Y si hay preguntas de su parte, si tiene alguna duda, no dude en enviarlo, ¿cierto? Y ahí podemos responderle a la luz de la palabra. ¿Mm? Amén. Que mi Señor Jesús le bendiga grandemente en esta mañana y la paz de Cristo sea por usted y Dios ayude a todos aquellos que están pasando momentos difíciles por esta lluvia. Amén. Ya viene el sol. Amén. El sol de justicia. Jesús le bendiga y será hasta mañana, si Dios lo permite. Bendiciones. Amén. No se olvide de orar y de congregarse. Bendiciones. ¿Dónde está el amor de Cristo? Que en la iglesia no se ve. Solo el odio, el rencor y el egoísmo prevalecen por doquier. Da pena ver a los cristianos